Con corazones agradecidos, acerquémonos a la presencia de Dios para reconocer su amor, fidelidad y misericordia. Que este tiempo de adoración nos permita encontrarnos con el Señor, crecer en su gracia y renovar nuestro compromiso de servirle con alegría y amor, siendo instrumentos de bendición y reflejando a Cristo en todo lo que hacemos. Sean todos bienvenidos a este primer culto devocional y también sean bienvenidos a la casa de nuestro buen Dios. Y para comenzar, vamos a ponernos de pie para cantar la doxología. Para tener la lectura bíblica y la oración. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Jueces para leer los 3 primeros versículos. Voy a empezar leyendo el 1, ustedes el 2 y juntos terminamos en el versículo 3. Amén. Jueces, capítulo 1, voy a leer versículo 1, ustedes el 2, juntos en el 3. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado a la tierra en su mano. Y juntos el 3. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Oremos. Señor, estamos agradecidos por su amor, por su misericordia y por todo lo que ocurre en la vida de cada uno de nosotros, sabiendo que usted es el que tiene el control de cada uno de nosotros. Oramos, Señor, por todos los presidentes que están en autoridad, en eminencia, que ellos puedan llegar al conocimiento de su verdad y mediante este conocimiento puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos especialmente por el Ecuador, una ciudad que está inmersa en muchas situaciones. Oramos por la ciudad de Guayaquil, que podamos reconocer y humillarnos ante usted, que lo necesitamos, y usted pueda con su misericordia a calmar todas las situaciones que están ocurriendo en esta ciudad. Oramos también por aquellos hermanos que están enfermos, atribulados en sus cuerpos. Oramos por el hermano Vivar, Roberto Vivar. Oramos también por la hermana Leticia García, la hermana Gina Velarde, hermano Nelson Sabano. Señor, que su mano de gracia, la hermana Ruth Ortiz, que su mano de gracia esté en sus cuerpos, proveyendo la sanidad que sus cuerpos necesitan de acuerdo a su voluntad. Y oramos, Señor, por aquellos que han perdido seres queridos, que su mano de gracia esté fortaleciendo sus vidas
Y Señor, que tu Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros nos lleve a ver tu verdad, y que tu pueblo aquí juntos, reunidos, podamos juntos alabarte y glorificarte, Señor. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a cantar en esta hermosa mañana el himno número 9 con cánticos, Señor. Demos mucho, querido hermano. El himno número 142, más como Cristo. Más
y que sigamos el ejemplo de Cristo en cada aspecto de nuestras vidas. Unos
pueden tomar su asiento, queridos hermanos, y Él está obrando y lo hará otra vez en nuestras vidas. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema transmitiendo nuestra fe a la próxima generación. Transmitiendo nuestra fe a la próxima generación. Escuchemos con atención y reverencia. Una generación puede experimentar la fidelidad de Dios y la siguiente generación puede pasar sin conocer, sin creer en Dios. El libro de Jueces nos muestra cómo ocurrió esta transición trágica en Israel y qué factores contribuyeron a esa pérdida espiritual de la generación que continuó. A través de estos mensajes que vamos a tener en este primer culto sobre el libro de los Jueces, descubriremos principios claros y prácticos para cultivar una fe viva que pueda transmitirse con coherencia, convicción y propósito a la siguiente generación. Aprendamos también juntos cómo nuestras decisiones, conversaciones y prioridades espirituales hoy pueden marcar profundamente la vida de la próxima generación. Nadie puede negar que estamos enfrentando una enorme crisis moral y espiritual. Estamos siendo inundados en un diluvio de inmoralidad, donde cada persona pareciera estar diciendo: si crees que está bien, hazlo. El libro de Jueces comienza después de la muerte de Josué, en un tiempo donde había mucha inmoralidad en el mundo. Y la pregunta que tenemos que responder es: ¿cómo podemos vivir en esta sociedad alocada sin imitar o adoptar la apariencia del entorno o de las personas que nos rodean? ¿Cómo podemos ser de impacto a esas personas? Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Jueces, que es un libro del Antiguo Testamento, y este libro nos va a entregar algunas pautas en cuanto a cómo vivir en tiempos de descontrol. Y este libro es el libro de Jueces que Dios mediante continuaremos estudiándolo en este primer culto, si Dios lo permite. En este primer culto vamos a analizar los dos primeros capítulos y, si Dios lo permite, la siguiente semana vamos a analizar el capítulo 3. Hoy día vamos a centrarnos en los dos primeros capítulos de Jueces. Empecemos leyendo el último versículo del capítulo Jueces 21-25. Pongan su dedo en ese versículo, Jueces 21-25. Y en este versículo pongan mucha atención. En la segunda división de este versículo se nos da el diagnóstico de parte de Dios. En estos días no había rey en Israel, y la segunda parte del versículo nos da el diagnóstico. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Miren, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hay otro versículo clave que quiero que notemos. No solo sirve como implicación para todo el libro, sino que también va a ser el enfoque en nuestro mensaje el día de hoy. Y es Jueces 2:10. Jueces 2:10, y vamos a leer este versículo. Tenga en mente el diagnóstico de Dios
de Jueces 21-25, y ahora vamos a leer Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. ¿Y qué pasa con esa otra generación? No conocían a Que Jehová. no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ahí está el diagnóstico, hermanos. ¿Por qué razones vamos a empezar a estudiar este libro de Jueces? Podemos parafrasearlo de la siguiente manera: ellos sabían acerca del Señor, pero realmente no conocían al Señor. Ahí lo podemos resumir. Mientras leía y releía este pasaje, tratando de discernir lo que el Espíritu de Dios quería que estudiáramos hoy día, lo que más me llamó la atención fue esto: ¿cómo pudo la primera generación ser tan fiel al Señor y la siguiente generación ni siquiera lo conoció? Ni siquiera lo conoció. Este problema también existe en las iglesias actualmente, hermanos. Y no solo en las iglesias, en las familias cristianas actualmente. ¿Por qué es que la iglesia promedio no permanece firme por más de 2 o 3 generaciones? Es lo que debemos de preguntarnos. La pregunta es: ¿cómo podemos permanecer en el espíritu y la pasión de la primera generación de fe? Jueces capítulo 1 y capítulo 2 van a darnos algunas respuestas. No nos va a dar todas las respuestas, y aún va a provocar en nosotros algunas preguntas más. Pero Dios nos revelará lo suficiente como para advertirnos y desafiarnos a vivir correctamente, dando un buen ejemplo a nuestra generación siguiente. Problemas relacionados con ser parte de la segunda generación. Vamos a ver cuáles son estos problemas. Hay algunos problemas fundamentales relacionados con ser parte de la segunda generación. Vamos a empezar considerando los puntos negativos de pertenecer a la segunda generación en los primeros 2 capítulos de Jueces. Las razones por las que la segunda generación no siguió a Dios y no vio el ejemplo de la primera generación. Así que permítanme sugerirles cuáles son estos problemas a partir del versículo de Jueces 1:19. Jueces 1:19. ¿Cuáles fueron algunos problemas relacionados por qué esa segunda generación ni siquiera conoció a Dios? ¿Y qué es ver malos referentes o ver malos ejemplos? Y Jueces 1:19. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. La orden que dio Dios al pueblo de Israel cuando entrara a la tierra prometida es acabar con todo, erradicar todo, matar, destruir todo. Pero aquí empieza el primer problema: no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. La segunda generación puede ser influenciada por la obediencia parcial de la primera generación. Hay que dejar algo en claro, hermanos, y es que la primera generación que siguió a Josué a la tierra prometida no fue perfecta, Las primeras generaciones, hermanos, siempre cometieron errores. Hermanos, si usted está tratando de dejar una herencia de fe, de piedad en su hogar, si usted es parte de la primera generación de creyentes en su familia, necesita reconocer que siempre va a cometer errores.
Y el problema es que la segunda generación parece estar alerta, agazapada, observando. Si usted comete un pequeño error, y esa segunda generación es bastante sensible a la obediencia parcial de la primera generación. Y pongan mucha atención, padres cristianos. Permítanme señalar algunos comentarios preocupantes que se encuentran al principio de este versículo. Vayamos a Jueces 1:19, ponga el dedo ahí, un separador. Voy a volver a leer el versículo. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. El problema de Judá, hermanos, nunca fue su falta de armas. Su problema fue su falta de fe en el Dios Todopoderoso. Veamos algunas referencias de la obediencia parcial de esta primera generación, lo cual es en efecto desobediencia. Y veamos por qué esta segunda generación no conoció a Dios por la obediencia parcial. Y empecemos el análisis. Vamos a Jueces 1:27. Y mire cómo empieza este versículo. Tampoco Manasés arrojó a los de Batsean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tacnac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Irbaén y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo en sus aldeas. Y miren lo que pasó aquí al final del versículo 27. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. No tenían el poder de destruirla. Ellos persistían y ellos eran conscientes de tenerlos ahí. La orden de Dios fue: destruye, acaba todo. Versículo 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Todo lo contrario de Dios. No, estos ahora nos van a servir como esclavos y los necesitamos. Dios había dicho a él: erradícalos. No, pero los vamos a poner como nuestros sirvientes. No era la orden de Dios. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó en el cananeo en medio de ellos, en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quirón, ni a los que habitaban en Naal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Lo tenían como esclavo trabajando. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Axi, en Elba, en Efe y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra. ¿Y cómo termina el versículo 32? Pues no lo arrojó. Pues no los arrojó. Ahí empieza el por qué la segunda generación no conocía a Dios, porque la primera generación solamente hizo una obediencia parcial. Hay más de estas referencias, hermanos, pero vamos a detenernos aquí seguramente por el tiempo. La impresión que nos entrega Jueces capítulo 1 es que hay control, pero no una conquista completa como Dios lo había dicho. Hay victoria y una aparente obediencia a Dios, pero hay también una persistente desobediencia en otros aspectos. Y la siguiente generación tomó nota muy clara de ese mensaje de sus padres. Una de las piedras de tropiezo más grandes para los jóvenes cristianos hoy no es la oposición del mundo, sino la desobediencia de sus padres, la desobediencia de los referentes cristianos en sus hogares, en sus familias. Pongan mucha atención, hermanos cristianos evangélicos.
Sus hijos están observando lo que usted hace si se llama cristiano. Y están ahí no para obedecerlo, sino para señalarlo si usted se equivoca. Un segundo problema fundamental es que la segunda generación es frecuentemente aislada de las experiencias de fe de la primera generación. La primera generación no comunicó todo lo que Dios había hecho a ellos. Y vamos a ver en segundo lugar, estar aislada de la fe de sus padres. Y vamos a leer los versículos Jueces 2 del 8 al 10. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad de Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. A toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Miren, hermanos, la siguiente generación está mirando a papá, está mirando a mamá, está mirando a los líderes. Bueno, su religión les sirvió a ustedes, pero no es lo mío, dicen algunos jóvenes. Eso les habrá servido a ustedes, ya estamos en el siglo XXI. El problema es que esta nueva generación no ha incorporado la fe de sus padres a su propia vida. Los padres no se preocuparon de inculcar su fe a la vida de sus hijos. Y muchos de ellos cometen el error gravísimo de la mayoría. La iglesia es la que tiene que inculcarle a mis hijos la fe de Cristo. Llévalo a la escuela dominical, llévalo a la academia, llévalo. Ellos son los que responsables. Hermano, la instrucción bíblica es nuestra, pero la educación espiritual, la obediencia espiritual, es responsabilidad de cada uno de los padres cristianos, no del templo. Amén. Nunca se sintió esa generación involucrada. Por lo tanto, tampoco aprecian lo que Dios hizo en el pasado con sus padres. Ellos solo se sintieron, esos jóvenes solo se sintieron obligados a ir a la iglesia. ¿Cuántos hijos aquí de padres cristianos tienen esa calidad de hijos que vienen a esta iglesia solo obligados por sus padres? Los obligan a escuchar los sermones, a aceptar una serie de creencias, pero nunca compartieron la convicción de su propia fe a sus hijos. Hermanos, estamos comunicando bien nuestra visión y nuestra visión espiritual a nuestros hijos, a los que nos observan. Estamos incluyendo a la segunda generación y recordándoles de la gracia y el poder de Dios que ha habido en nosotros para que ellos también se den cuenta. Y hay un tercer problema fundamental, y es que la segunda generación puede llegar a ignorar el poder y la preeminencia de Dios por nuestra culpa. Y en tercer lugar, ignorar el poder de Dios. Y voy a leer Jueces 2, 11 al 13. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Mire las consecuencias. Las consecuencias.
Era ya suficientemente malo esta segunda generación que había alejado del verdadero Dios, pero peor aún, ellos escogieron reemplazar a Dios con dioses extranjeros. Esto revela lo poco o nada que sabían del poder soberano de Dios de sus padres. Permítanme agregar un poco de información acerca de Baal, para dar un mejor entendimiento de lo que estaba pasando en aquella época. Baal era supuestamente el dios de las tormentas y el dios de la fertilidad. Él era responsable de la fertilidad de las plantas, del ganado e incluso de la familia. Baal naturalmente tenía una compañera mujer y esta era Astoret o Astarot. En la teología cananea, la fertilidad dependía de la relación sexual entre Baal y Astarot. La vida y la naturaleza supuestamente dependía de la intimidad entre Baal y su amante. Un cananeo, por ejemplo, iría a un santuario de Baal y tendría relaciones con una de las prostitutas consagradas al templo. El hombre cumpliría el rol de Baal y la mujer cumpliría el rol de Astarot. La idea era que lo que hacían el feligrés y la prostituta del templo animaban al señor y a la señora Baal a hacer lo suyo también, y así la lluvia, el trigo, el vino, el aceite y los hijos comenzarían a fluir, y esa era la creencia. Así que imagine en qué se había involucrado esta segunda generación de israelitas. Ellos se habían metido en la forma más degenerada de adoración. Ellos estaban metidos en prostitución, rituales de fertilidad que incluía borracheras, orgías, idolatrías, adoración a serpientes, homosexualismo e incluso sacrificios humanos. Sacrificaban a los niños. Esta segunda generación había llegado tan lejos porque habían estado aislados del Dios de sus padres. ¿Y cuál cree que fue la respuesta de Dios cuando vio lo que esta segunda generación estaba haciendo? ¿Cuál cree usted que fue la respuesta de Dios? Dios tal vez dijo, bueno, se hace lo que se puede, unos se ganan y otros se pierden, es la ley de la vida. ¿Así dirían? No, hermanos. Veamos, y vamos a Jueces 2:14. ¿Qué pasó con Dios? Jueces 2:14. Y se encendió contra Israel, ¿qué cosa? El furor de Jehová. Furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Ellos fueron tomados prisioneros y todo lo aprobó Dios para castigarlos. Este no es un simple enojo de parte de Dios, hermanos. Esta es la ira santa de un Dios justo en contra del pecado, en contra de la traición y de la idolatría. Él reconoce que su pueblo está prostituyéndose con otros dioses. Esta segunda generación fue tomada como esclavos. 6 veces fueron esclavos en un total de 114 años. Y ese pecado trae esclavitud. El pecado trae esclavitud. Algo maravilloso que encontré mientras leía estos 2 capítulos varias veces es que Jueces 2:16 revela la increíble gracia de Dios. Y mire lo que dice el versículo 16, Jueces 2:16. Y Jehová levantó jueces que los librasen
de mano de los que les despojaban. Aún así está la gracia y la misericordia de Dios en su pueblo. Hermanos, el libro de Jueces es la historia de Israel que cae en pecado, en esclavitud, desesperanza y arrepentimiento. Una y otra vez Dios en su misericordia y gracia va a usar hombres y mujeres llamados jueces para librar a su pueblo y traerlos de vuelta hacia Él. Ahora que hemos descubierto las influencias negativas de la primera generación que ayudaron a perder la segunda generación, la pregunta es: ¿cuáles son los aspectos positivos de la primera generación que vemos en los dos primeros capítulos de Jueces? ¿Qué podemos aprender de ellos para influenciar a la segunda generación y experimentar la fe de sus padres y hacerla personal a cada uno de nuestros hijos? ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a no caer en el síndrome de la segunda generación? Son preguntas que tenemos que responder. Y permítanme sugerirles formas claves para mantener la segunda generación en la fe de la primera generación. Y la primera generación necesita cooperar con la segunda generación. Y en primer lugar, en trabajo. La primera forma de desarrollar cooperación con la segunda generación es a través del trabajo. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué los hijos de misioneros crecen y vuelven a donde sus padres sirvieron de misioneros? Es porque ellos estuvieron muy involucrados en el ministerio de sus padres, tanto que se convirtió en su propio ministerio. Y eso es lo que nosotros como padres muchas veces fallamos. No le inculcamos la misma fe nuestra, la misma devoción, la misma disciplina espiritual de nosotros a nuestros hijos. Y solamente en el horario: ay, mis hijos no se levantan temprano, pero yo me voy al primer culto. ¿Y qué pasa con los? No, vienen al segundo porque están durmiendo. ¿Usted inculca esa fe a sus hijos de esa manera? ¿Enseña usted en una clase de academia bíblica dominical? ¿Ayuda con la limpieza y el orden del templo? ¿Le inculca a sus hijos lo mismo? ¿Involucra a sus hijos si puede? Y si puede involucrar a sus hijos, involucre también a un creyente de la segunda generación. Un joven creyente que puede estar discipulando, lo involucra en las actividades suyas espirituales. En cualquier área que esté sirviendo a Cristo, piense en involucrar a la segunda generación para que trabaje junto a usted. Si usted sabe hacer unos deliciosos patacones en la cocina del templo, involucre a otros para que aprendan lo mismo y sirvan a Dios. ¿Sí? Eso debería ser. Involucre a otros. Si usted viene a limpiar, involucre a otros. Si usted viene a los cultos de estudio bíblico los miércoles, involucre a otros. ¿Qué otra cosa debemos de hacer? Oración, orar. La segunda forma de desarrollar cooperación con la segunda generación es a través de la oración. Si está pasando por algún problema, involucra a toda su familia en oración. Especialmente involucra a sus hijos más pequeños. No que ellos no saben orar, no, hermanos. Yo he visto niños muy pequeños que oran mejores que los adultos. Involucre a sus niños en oración. Ellos lo van a asombrar con su pasión, con su transparencia en la oración.
Ellos lo van a sorprender también con su expectación por la respuesta de Dios. ¿Tiene algún problema usted, hermanos? ¿Ha tomado alguna vez a alguien de la segunda generación y especialmente a sus hijos, o ese estudiante universitario, ese creyente joven que está discipulando a ese adolescente de su iglesia que le está enseñando y le ha enseñado a usted que está orando por él y que él también debe de orar por usted? Usted le ha dicho: necesito orar por ti y yo necesito que tú ores por mí. ¿Le han dicho eso? Yo siempre les he dicho a ustedes que cuando a mí me pasa algo es porque ustedes no oran por mí. Si se recuerdan. Y siempre les pregunto: ¿están orando por mí? Y no solo deberíamos involucrarnos en nuestras peticiones de oración, sino que también en nuestros motivos de agradecimientos. Adorar, alabar, agradecer a Dios son la protección más grande en contra del síndrome de la segunda generación. ¿Qué más debemos de hacer? Desarrolle una buena comunicación con sus hijos, con la segunda generación. Para mantener a la segunda generación en la fe de la primera generación, es desarrollar una buena comunicación con la segunda generación. Y este es uno de los problemas mayores. Queremos que la segunda generación se contagie con nuestra pasión, con nuestra visión, con nuestra misión. Queremos que entiendan que Dios es real, que Él es personal. Queremos que ellos se den cuenta que Dios puede ser cercano, que Él se preocupa por nosotros, que Él tiene cuidado de nosotros, pero no ve ningún ejemplo en nosotros, no lo comunicamos nosotros. Permítanme darles dos temas muy importantes de qué hablar con nuestros hijos, con la segunda generación. ¿Qué es lo que usted debe de hacer con esta segunda generación si ya está preocupado o asustado con este mensaje? Bueno, lo primero que tiene que hacer es comuníquele a sus hijos eventos espirituales. Primero deberíamos comunicar eventos espirituales en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho en nosotros. Si ha hablado de Cristo con un vecino o un compañero de trabajo, cuéntele a la segunda generación lo que usted ha hecho. Enséñele a evangelizar, a predicar. Cuéntele qué es lo que usted le dijo. Cuéntele cómo respondió la otra persona y cómo usted le volvió a preguntar. Déjele saber que Dios está haciendo en su vida, a través de su vida. O tal vez Dios no ha hecho nada en su vida, por eso no tiene nada que contarle a sus hijos. Comparta eventos espirituales. Se va a sorprender de cuán poco saben sus hijos acerca de lo que usted hace para el Señor. Sus hijos saben todo lo que usted hace para el Señor. No les ha contado. No les ha contado. ¿Cómo quieren que ellos imiten su fe? Frecuentemente, la segunda generación no escucha lo que está pasando en nuestras vidas porque nosotros simplemente no compartimos nada con ellos. Luego, con el pasar del tiempo, se aíslan ellos más y más de lo que está pasando en nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, comunicarles eventos espirituales, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo lo hizo. Cuán poderoso sería compartir sus luchas, sus victorias y cómo Dios
lo está utilizando a usted a donde Él lo ha colocado. ¿Saben sus hijos eso? Cuéntele a la segunda generación lo que Dios está haciendo en su propia vida para que ellos se concienticen de que usted cree en un Dios real, vivo. ¿Qué más debemos de hacer? Comunique sueños espirituales. Es un trágico error de parte de los padres cristianos creer que de alguna forma la segunda generación se va a saber lo que está pasando en nosotros. Hermanos, nuestros hijos no son adivinos, no son adivinos. Y ellos están observándonos, no para ver que usted ha crecido espiritualmente. Ellos nos están observando para señalar algún error. Buenos padres piadosos pueden tener hijos rebeldes que rehúsen seguir a Cristo. No podemos garantizar que obedezcan de corazón o que van a adoptar nuestros valores y nuestra fe. Sin embargo, aún es nuestra responsabilidad compartir nuestra fe con ellos. Una de las formas que puede compartir y tocar la vida de la segunda generación es tomando un tiempo aparte con su hijo o con ese nuevo creyente o con esa persona que está discipulando o a esa persona que está enseñándole y le diga: quiero que sepas que aprecio tal o cual cosa que veo en tu vida y yo sé que Dios puede usarte grandemente. ¿Le ha dicho a alguien así? ¿Le ha dicho a sus hijos eso? Anime constantemente en el Señor a la segunda generación. No caiga en el error de creer que ellos lo saben todo o que pueden percibir de alguna forma. Comuníqueles cuán especiales son ellos para el Señor y para usted. ¿Qué más? Permítanme concluir con una pregunta. ¿De cuál generación es usted? ¿De cuál generación es usted? ¿Es usted de la primera generación o de la segunda? Espero que todos nos podamos identificar con la primera generación que permaneció firme en la fe, aunque literalmente seamos de la segunda, tercera, cuarta o quinta generación. Espero que esté usted compartiendo su pasión, su visión y su misión con la siguiente generación, porque ellos necesitan conocer a Cristo realmente y ellos necesitan saber que Dios vive en usted en primer lugar, que Él es poderoso y que podemos confiar en Él por lo que Él ha hecho en primer lugar en sus vidas, para que ellos tengan una convicción de creer en un Dios vivo y verdadero. ¿Ha hecho usted eso? Bueno, es hora de que estos mensajes no solo se queden en el aire y que comiencen a actuar como verdaderos padres cristianos que quieren que sus hijos permanezcan en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Soberano Dios, gracias te damos por tu palabra y por este libro de Jueces que empezamos a estudiar desde esta semana. Permítenos, Señor, en esta serie de mensajes de este libro, ir descubriendo todo lo que pasó en el pueblo de Israel, sus desobediencias y todo, que esto nos va a enseñar mucho como padres cristianos para no cometer
los errores que cometieron en la segunda generación, que ni siquiera conoció a Dios y adoptaron dioses extraños. Señor, que podamos entender que usted nos ha puesto como padres para administrar vidas, las vidas de nuestros hijos, y es nuestra responsabilidad ante usted hacer una buena mayordomía de ellos, porque ellos no nos pertenecen, le pertenecen a usted, porque es una parte de su herencia que nos ha dado a nosotros para administrarla. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por la palabra respuesta hacia el siervo, el pastor Samuel Vicente Burgos, que nosotros podamos obedecer su palabra y ponerla en práctica. Mientras tanto, vamos a cantar el himno número 342. Grande es tu fidelidad. Seguirá siendo fiel hoy y siempre. Llamamos a nuestro pastor Samuel Vicente Burgos para tener la oración final. Oremos. Soberano Dios, gracias te damos por su amor, por su misericordia y por su palabra que nos instruye cada día, que podamos poner en práctica todo lo que usted nos enseña a través de ella. Y ahora el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno,
y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando tu redor esté, dándote abrigo por doquier. Amén.